Bueno, gracias. Agradecer nuevamente a los doctores Jorge, Adán, el doctor Rodríguez Corro por la invitación y a la Universidad CEUNY. Bueno, ahora sí vamos a hablar de odontología. Eso sí me sale mejor. Bueno, más que de hablarles de bioquímica con los conceptos de adhesión, del MDP, octavas generaciones, que sí lo vamos a mencionar, yo quisiera detenerme en lo que es la biomecánica del comportamiento con respecto a la adhesión. Es imposible ver adhesión en una hora. Entonces me voy a detener en la parte que nadie se fija, que es la biomecánica, pero ustedes como estudiantes, la mayoría de ustedes, les va a servir mucho estos tips que vamos a dar a continuación de adhesión. Pues primero vamos a ver lo que es el acondicionamiento del esmalte. Hay dos tipos de adhesión y hay que entender que no son lo mismo ni son iguales. Y es adhesión al esmalte, adhesión a la dentina y adhesión a los diferentes sustratos, como la misma resina, como el disilicato de litio, como la circonia, etcétera, que llevan diferentes procesos para conseguir una buena adhesión. Primero, el esmalte. La definición de la adhesión. ¿Qué es adhesión? La adhesión es la unión o la compatibilidad química entre dos sustancias diferentes. ¿Qué significa entonces la cohesión? Copartícipe. Dos soluciones o dos sustancias iguales. ¿De acuerdo? Si vas a poner resina sobre resina, ¿qué es? Es cohesión. Si vas a poner resina o resina cementante sobre diente o esmalte, es adhesión. Importante saber esto. Bueno, antecedentes: en 1955 el doctor Bonacore encontró que había una sustancia que podría degradar de forma temporal, de forma no permanente, la superficie del esmalte, y lo hacía con ácido ácido ortofosfórico, perdone. El doctor Corro me invitó a degustar unos mezcales y mezclados con café expreso y no sé qué, se me borró. Perdón, gracias doc. Con ácido fosfórico. Dejen decirles que el ácido fosfórico es un aditivo alimenticio. No tiene nada que ver con la odontología. Se hizo varias pruebas con diferentes ácidos. Incluso durante mucho tiempo se utilizó el ácido maleico. Ahora pues utilizamos también el ácido hidrofluorhídrico para sustratos como la resina, disilicato, o incluso muchos apuestan a la circonia. El ácido fosfórico es un aditivo alimenticio que ustedes pueden tomar cuando toman Coca-Cola o cualquier refresco de cola. ¿De acuerdo? Es importante entender esto. Fíjense bien, el ácido fosfórico no altera ni grava, no hace absolutamente nada a la materia orgánica. ¿Qué significa? Que si ustedes se pusieran ácido fosfórico en la mano, no pasaría absolutamente nada. De hecho, si no trabajan con caretas, cuando lavamos el ácido fosfórico, nos brincaría y estaríamos manchados si ese ácido tuviera algún efecto. Entonces hay que entender que el ácido fosfórico no afecta a la materia orgánica, solo la materia inorgánica. Ahora, ¿de qué está compuesto el esmalte? De materia inorgánica, por lo tanto sí afecta al esmalte. 97% de materia inorgánica es lo que contiene el esmalte. Este es un esmalte sin grabar, limpio, y este es un esmalte grabado
con ácido fosfórico. No hace mucho tiempo hubo un estudio muy interesante con respecto al grabado, que seguramente ustedes han escuchado o han visto, que es el lavar una superficie de esmalte previamente a ser grabada con hipoclorito de sodio. Es una investigación del doctor Roberto Espinosa. Resulta que si tú grabas y no limpias con hipoclorito de sodio, no estás grabando, porque el pulido que tú haces en la superficie no es capaz de quitar todo el biofilm o la capa de proteínas. En este estudio está demostrado. Entonces, siempre que vayas a grabar, por ejemplo, si vas a colocar un bracket en donde no tocas el diente, tienes que lavar con hipoclorito de sodio. ¿En qué concentración? La misma concentración que se vende el Clorox o el Cloralex del frasco. Con un hisopo, un cotonete, lavas la superficie, la frotas, la limpias, le quitas toda la materia orgánica y ahora sí puedes grabar. Esta es una superficie grabada, previamente lavada con hipoclorito de sodio. Entonces, el hipoclorito de sodio, un frasco de un cuartito debe costarte 10 pesos, mucho se me hace. Es todo lo que necesitas para ahora hacer un grabado correcto. Fíjense bien, eso es bien importante. Solo se lava en esmalte intacto. ¿Qué es intacto? Que si tú metes una fresa para hacer una carilla, la fresa ya se llevó todo el biofilm. Es como limpiar una pared y luego quitarle el enjarre, no tiene ningún sentido. Entonces esto se hace en esmalte intacto. Últimamente estamos haciendo muchas carillas sin preparación. Si yo veo que tengo que hacer longitud, camuflar un color desagradable, yo no rebajo, o sea, no toco el diente, y si no lo toco, necesito lavarlo con hipoclorito de sodio para que se pueda grabar de forma correcta. Esta es la fotografía presentada por el doctor Roberto Espinosa en su estudio, en donde tuvo un intento de grabado, es decir, se puso ácido fosfórico y como pueden ver, ni siquiera se pueden adivinar los prismas del esmalte. Lavando con hipoclorito, sin hipoclorito. Es un paso más en el protocolo de adhesión, un paso más. Y repito, en esmalte intacto, esmalte que no hayas fresado. Esta es la conclusión del estudio del doctor Roberto, en donde habla que tú grabas un 47% de la superficie de un esmalte sin hipoclorito, es decir, más de la mitad de tu diente no se grabó. Si tú lavas durante 30 segundos, vas a obtener un 74%. Y si tú lavas durante un minuto, no sé qué pierdas más tiempo, si invirtiendo un minuto en lavar con hipoclorito o volviéndole a pegar una resina que se le despegó al paciente, con cita y todos los protocolos de aislamiento que tú sabes. Es mejor invertir ese minuto lavando, vas a obtener un 94%. El doctor Rodríguez Corro y el doctor Adán saben de lo que hablo. Cuando un estudio presenta 94%, es perfecto. No hay 100% en ningún estudio. Para quienes tenemos el hábito de leer artículos, no libros, artículos, esta es una cifra descomunal. Quiere decir que vas a tener un éxito rotundo en esto. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia con respecto a los adhesivos. Nos vamos a brincar todas las otras generaciones. La cuarta generación tenía varios productos grabados, primer y el adhesivo. La quinta generación le incluyeron el primer, el adhesivo, ya nomás había grabado,
y adhesivo. Ahora, viene la sexta que pasó de noche, la séptima, en donde el mismo adhesivo trae el ácido, el primer y el adhesivo, en el mismo frasco. Ok, hasta aquí en este momento. ¿Cuál es la ventaja de que no tengas que grabar? Cuando tú grabas con ácido fosfórico, tú tienes que lavar. Y el lavar hace que todo el sedimento, obviamente tú estás grabando, se vaya. Dejes expuestos tanto prismas como túbulos dentinarios. Y lo que te duele realmente en un posoperatorio es el intercambio de líquidos de los túbulos dentinarios. Es como correr con un garrafón medio lleno. Te paras, ahí va el agua, pega, pega, pega. Exactamente lo que pasa cuando hay un poco de aire en los túbulos dentinarios. El paciente es capaz de caminar y cada paso que da le duele, porque está haciendo esto con el agua. La forma que no tengas ese error es que hagas el grabado al mismo tiempo que adhieres. Esta fue la ventaja de la séptima generación. Ahora tenemos una generación que es la octava. ¿Cuál era el problema de la séptima generación? En la misma solución grababas, acondicionabas y adherías. El problema es que la adhesión no era tan buena. No era tan buena. Entonces tú decías, o no adhiero bien, o me quito la sensibilidad. Si lo haces con la quinta generación, que sigue siendo la mejor, hasta antes de la octava, adhería muy bien, pero tenía sensibilidad posoperatoria. Al paciente podía dolerle después. Si me hubieran pedido un deseo con respecto a la odontología, que se inventara algo, esto es lo que yo hubiera pedido. Octava generación. ¿Por qué? Porque la octava generación puedes hacer grabados selectivos, es decir, grabar el esmalte sin grabar la dentina, y a la hora que pones el líquido, la octava generación se comporta como quinta en el esmalte y como séptima en la dentina. ¿Cuál es la ventaja de la séptima? Que no tienes que grabar con ácido. No remueves el Smil Layer, que se llama Smil Plux. Esto es, no te acabas la botella del tinto y le pones un tapón, le pones el corcho. Cuando tú rebajas y haces todo, el sedimento de lo que tú rebajaste va a obliterar los túbulos dentinarios. Eso hace que queden sellados los túbulos. Y alguien podrá decir, sí doctor, pero ¿cómo va a adherir si no se mete el líquido aquí? Se va a meter precisamente por el ácido que contiene, los ácidos polialquinoicos, se va a meter, es decir, va a grabar. ¿Alguno de ustedes ha pedido alguna bebida que se llama sangría y te la sirven que abajo es blanco y arriba rojo, o no sé si es al revés? Yo creo que todos, ¿no? ¿Se han fijado que en el centro está difuso? En el centro exactamente de los dos colores, tú vas a ver una combinación del blanco y el tinto. Exactamente eso se llama hibridación. ¿Qué significa? Que se va a meter la solución, porque está grabando y se va a meter, sin alterar ni quitar los Smil Plux. O sea, algo va a ser muy sencillo. Por eso el paciente no va a tener sensibilidad posoperatoria. Hay un montón de factores por los que un paciente le pones una resina en posteriores y el paciente te dice, doctor, me duele. Hay muchos factores, no es el único, pero es uno de ellos. Entonces el hecho de utilizar una octava generación con adhesivos de última generación, el MDP, hace que ya todo sea más fácil. Entonces yo les recomiendo la utilización de la octava generación.
Ok, hace rato les dije que el ácido grabador solo afecta la materia inorgánica, ¿no es cierto? Hace rato lo dijimos. ¿Qué es esto? ¿Cómo le decimos? ¿Dentina qué? Esclerótica, dentina secundaria, dentina de reparación, ¿están de acuerdo? ¿Y de qué está formada? De fibras de colágeno. ¿Y qué son las fibras de colágeno? ¿Orgánica o inorgánica? ¿El colágeno qué es? Es orgánico. Entonces, pregunto, ¿el ácido grabador va a afectar la materia orgánica? No. Y les voy a decir algo. Uribe Chavarría en un estudio presentó que esta dentina esclerótica o secundaria no hay grabado, absolutamente no hay grabado. Aquí no están adhiriendo. Van a apostar a la adhesión del esmalte. Aquí cero. ¿Qué material tenemos en odontología que se le pega a todo? A todo. El ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio decimos que es anticariogénico porque todo el tiempo suelta iones de fluoruro. ¿De acuerdo? Y eso hace que la sustancia sea más sólida y aparte por el pH es anticariogénico. Entonces yo no estoy de acuerdo en los liners ni en las bases, a excepción de esto. Si yo tengo esto, voy a poner un pequeño liner. ¿Qué es un liner, doctora? Un liner es la embarrada de crema en el pan y una base es la panela. ¿Me expliqué? Entonces, bases no, nunca, yo nunca, a menos que sea una pieza endodonciada en lo que tenga que ser una reconstrucción. Pero si es vital, liners. Se pone ¿entendieron lo que es un liner? Una lechada. Le vamos a poner un liner de ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio es primo hermano de la resina, se van a llevar muy bien, se van a unir. Entonces, el ionómero de vidrio se une a las fibras de colágeno y aparte se une a la resina. Entonces, digamos que es una interfase necesaria para obtener una buena adhesión. Y aparte, convertir en esta dentina esclerótica en una dentina sana. Ese es el principal objetivo que tenemos. Grabar este grabado, meter el adhesivo en el grabado, hablamos de los prismas del esmalte, y después, ¿qué es el adhesivo? Es un composite sin relleno. Y después ponemos el composite con las partículas de relleno, que es la resina compuesta, la que ustedes sacan del tubo. Entonces los pasos: grabado, adherir y colocar la resina. ¿Qué adhesivo es el mejor? Hay que leer. Yo soy de los que cuando recomiendo un material, recomiendo lo que a mí me sirve. Trato de ser congruente. Pero ¿por qué hay tantas marcas en el mercado? Porque a otra persona le funciona otro material. Hay que hacer investigación. Si tú vas a un congreso y ¿quién representa la conferencia? ¿Quién paga la conferencia? Ultraden, Ivoclar, 3M, de eso te van a hablar, por supuesto. Tú tienes que investigar cuál es el adhesivo que tiene menor tensión superficial. El que tenga menor tensión superficial, aquí está el grabado. ¿Qué pasa si el adhesivo no entra completo en los túbulos dentinarios? Se quedan estos huecos. Y este hueco es el garrafón medio lleno. El que vas a caminar y va a ir plu, 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 plu. Y el paciente va a tener dolor posoperatorio. Otro adhesivo.
¿Sí han escuchado ustedes del ácido grabador, del primer y del adhesivo? ¿Cuál es la función del ácido grabador? Deteriorar la superficie para tener microrretención. ¿Cuál es la función del adhesivo? Trabar con la misma sustancia cohesiva, porque el ácido grabador es resina y la resina compuesta es resina, es cohesiva, una unión del mismo material. Ok, pero ¿para qué sirve el primer? ¿Por qué debe ser importante el primer que contiene un adhesivo? El primer es una solución jabonosa que rompe la tensión superficial. ¿Qué significa? Que el primer va a permitir que el adhesivo entre hasta donde tú grabaste, que en promedio son como 30 micrones. Si tu adhesivo no tiene un buen primer, podrá tener muy buen adhesivo, podrá usar un muy buen ácido grabador, pero si tu adhesivo no tiene un buen primer, vas a tener esos espacios ciegos donde van a tener problemas digamos, en el movimiento de los fluidos dentinarios. Eso sería lo ideal, conseguir adhesivos. Si alguien me pregunta marcas, pues yo les voy a decir cuál es el que a mí mejor me funcionó con respecto a la sensibilidad postoperatoria, que es el Universal Single Bond de 3M, es el que vieron hace rato, por eso lo presento. Yo soy speaker de 3M, soy speaker de Ultraden, no me gustan mucho los adhesivos de Ultraden, me gustan algunas resinas de Ultraden, yo hablo de lo que a mí me ha funcionado, pero hay adhesivos también que se conducen muy bien con respecto a la tensión superficial. Yo creo que si alguien ya está más arriba de cuarto, quinto, ha colocado resinas en posteriores. La resina en posterior tiene un problema, que se contrae, bueno, en todos lados. ¿Están de acuerdo que es el principal problema de las resinas, la contracción? Ahora en las universidades y en la consulta privada en todo México están prohibidas las amalgamas. ¿Por qué están prohibidas? Porque la amalgama es la peor inversión que puede tener una casa comercial e incluso el odontólogo. Porque si tú pones una amalgama, le va a durar 30, 40 años al paciente. Y eso no es negocio para nadie. Yo traigo amalgamas y a ver, el macho que me las quiera cambiar. A mí me van a durar y ya tengo 30 años o más con ellas. La mayoría de ustedes no habían nacido. Si me pongo una resina mañana, voy a morder y me va a doler, voy a terminar en endodoncia. Ese es el problema de las resinas. Pero como las resinas son cíclicas, a los gringos les gusta reciclar. Y el recicle de los pacientes es parte. Quiere decir que ustedes van a estar teniendo atrapados o cautivos a los pacientes cambiándoles resinas. Eso sí es negocio para todos. ¿Me comprendieron? ¿Cómo hacer entonces una resina? Ya están prohibidas. Pues ahora, si nos obligan a poner resinas, pues vamos poniéndolas bien. Primero, entender el comportamiento de la resina. La resina se contrae. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se contrae la resina? Hacia el centro de su masa. La resina y todos los materiales, sustancias del universo, todo se contrae hacia el centro de su masa. Entonces, si tú no juegas con la incorporación de la resina, aquí en el centro exactamente se va a concentrar la contracción. Eso significa que vas a tener filtración en vestibular, lingual, mesial y distal. Punto. Microfiltración. No importa que la pongas en capas, no importa que la pongas dosificada. Si no sabes jugar con el factor de configuración o la técnica de incrementos, vas a tener problemas con la contracción. Ahora, la contracción tiene un tema, que si bien es cierto se contrae de las paredes, también se contrae del piso. ¿Y qué significa esto?
que ahora el paciente hace esto. Por eso un paciente te dice, doctor, me duele. ¿Con qué? ¿Con lo frío? No. ¿Con lo dulce? No. Al masticar. ¿Qué está pasando? Es como una ventosa que estás empujando aire y presión a los túbulos dentinarios y eso le duele al paciente. Es otra razón por la que duele una resina. ¿Sí me expliqué? Entonces, esta te va a dar problemas de filtración, caries, recurrente, lo que sea. Pero esta es la que te da, y son mediatos, esta es la que te da un efecto inmediato. Si pones una resina y el paciente te dice, me duele un poco, cámbiala. No hay otra forma. Quítala y vuélvela a poner. Esta vez ponla bien. Porque si dices, en 2 semanas, 3 semanas le va a dejar de doler, le va a dejar de doler. Porque se murió el nervio. Se va a necrosar primero. ¿Qué es el factor de configuración? Es una pared adherida sobre paredes no adheridas. ¿Qué significa esto? Que cada incremento que tú pongas, cada incremento, si tú lo pones en una pared, imagínense que esta sea una pared y yo pongo la resina aquí. Tengo 2 superficies que están en contacto con la resina, 1 y 2. Y tengo 1, 2, 3, 4 paredes libres. Y si estuviera en una esquina, imagínense que aquí hubiera un muro y lo pongo aquí, tengo 1, 2, 3 paredes adheridas y tengo 1, 2, 3 paredes libres. El factor de configuración es que cada incremento que tú pongas debe haber más paredes o igual libres que adheridas. ¿Me expliqué? Si aquí hubiera un muro y aquí hubiera otro y yo pongo de aquí a acá, tendría 1, 2, 3, 4 paredes adheridas y solamente 1, 2 libres. Y esa pared y esta pared van a pelear por la resina. Y ahí es donde vienen las microfiltraciones. Si yo lo pongo en una esquina, la contracción se va a ir hacia la pared. Pero usted dijo, doctor, que se contrae hacia el centro de su masa. Sí, claro. Pero hay algo que se conoce como tensión superficial. Los tramos del ferrocarril, las vías, van separadas. Por eso te subes al tren y oye, chac, 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 chac. ¿Por qué van separadas? Por si hace calor se expanden, si hace frío se contraen. Y si estuvieran de una sola pieza, la vía se movería, se saldría, claro. Pero ¿qué pasa si a uno de los tramos se han fijado que no tiene barrenos al piso? Tiene unas cuñas en donde la viga puede jugar, extenderse, expandirse, no están perforadas. ¿Qué pasa si perforas un lado de la vía? Que toda la vía se va a contraer hacia la estaca que tú pusiste en la vía. Eso se llama retención. Al colocar la resina, esta tensión que hace, como si yo agarrara un papel mojado y lo aventara al techo, y se va a quedar por tensión superficial. Si yo lo pego a la pared, entonces la suficiente retención de tensión superficial de la pared hace que la resina se vaya hacia la pared. ¿Dónde se me va a contraer? Aquí y acá. Y resulta irrelevante. ¿Por qué? Porque aquí voy a poner otro incremento. Entonces las resinas se deben poner más o menos así. Es decir, que esta pared no se oponga a esta, o viceversa. Pongo acá y que esta no se oponga a esta. Así las contracciones se van a ir a la pared y no se van a pelear por la resina. Ponemos un incremento aquí, otro incremento acá, nunca se tocaron. Otro incremento acá, nunca se tocaron. ¿Sí? Porque si yo lo pongo de aquí a acá, se van a pelear. Vamos acomodando la resina, ponemos un poquito de stain, ponemos incisales
estamos haciendo lo mismo que nos gusta hacer. Si tú sigues la conformación de la cúspide y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra, estás haciendo dos cosas. Primero, replicando la anatomía primaria, primitiva de este paciente. Y segundo, solventando el factor de configuración, porque nunca pusiste a competir dos paredes en el mismo evento. ¿Sí quedó claro eso? Esto es el factor de configuración. Tú haces esto y adiós a la sensibilidad, obviamente. Octava generación. Factor de configuración y una buena lámpara. Una buena lámpara. Tengo una alumna que me dijo, no hombre, yo compré unas en AliExpress, Doc, 1200. Me compré una de cada color y me la combino con los guantes. Polimeriza más la luz de mi celular que esas lámparas. Hay dos cosas que ustedes deben tener: una buena pieza de mano y una buena lámpara. No importa que atiendan en un equipal, esas dos cosas son primordiales, porque la penetración de la luz también es importante. La resina es ácida hasta ser polimerizada. Ya cuando es bien polimerizada, la resina deja de ser ácida. Y acuérdense que la acidez es el promotor de las bacterias. Pero si está bien polimerizada, ya no es ácida. Entonces, si se queda ácida, profunda, es un dolor perenne para el paciente, que es otra de las razones. Pulsación retardada. ¿Qué es la pulsación retardada? Este tipo es muy bueno. Y voy a hacer una analogía. Si tú metes una bolsa de palomitas al microondas y le quieres poner 3 minutos, y en vez de 3 minutos le pones, si te equivocas, y le pones 30 segundos, ¿se te va a reventar alguna palomita? No. Ok, sacas la bolsa, la vuelves a meter y le pones los 3 minutos. Te digo algo, la mayoría de las palomitas ya no se van a reventar. ¿Entendieron eso? Fácil de comprender, ¿no? Yo creo que más de alguien le ha pasado. ¿No? ¿No entendiste? ¿No te gustan las palomitas? Te voy a dejar de tarea. Mete una bolsa para hacer palomitas 30 segundos, la sacas, esperas a que se enfríe, la vuelves a meter y le pones lo que te dice tu horno para palomitas y ninguna va a explotar. Esto es lo mismo. Vas a colocar la resina. ¿Cuándo hacemos esto? Hay agujeritos tan chiquitos, pecas. Acuérdense de la odontología mínima invasiva, en donde metes una fresita y solo quitas la caries, no tienes que abrir. ¿Cómo haces factor de configuración ahí? No puedes. Vas a grabar, vas a poner adhesivo y le vas a poner la resina de una, porque no puedes hacer factor de configuración. Vas a agarrar entonces la lámpara, la vas a poner durante 3 segundos. Solo 3 segundos. El equivalente a 30 segundos de las palomitas en el horno. 3 segundos y te esperas 10 minutos. Ya estimulaste los fotoiniciadores y va a llegar un momento en que la resina ya no se va a contraer. Los anillos no se alcanzaron a cerrar. Los anillos, las moléculas se cierran y al cerrarse se compactan y se contraen. Con esto ya no se va a contraer, se llama pulsación retardada. Entonces, pones la resina, que no puede ser factor de configuración, pones la lámpara 3 segundos y te esperas 10 minutos para entonces ya puedes pulir y todo. Y ya a los 10 minutos le pones los 30 o 40 segundos que dijo el fabricante. Ahora, ¿por qué no lo hago con todas las resinas? Porque al no condensarse no queda tan dura, pero es irrelevante en cavidades muy pequeñas. Yo quiero que sea de una clase 2 o una clase 1 extensa, pero en una clase donde es una pequita o en vestibular, no me interesa que quede tan dura, porque no va a ejercer mucha fuerza de masticación.
Entonces, esta es una alternativa se llama pulsación retardada, para estos casos. Les decía, una buena lámpara, y si la quieren de colores, bueno, un avalo de estas, tiene un costo más o menos como de 29,000 pesos, pero es la mejor inversión que ustedes puedan hacer. Entonces, ya tenemos la cavidad y le vamos a poner un desinfectante, gluconato de clorhexidina. Déjenles platico que la adhesión a dentina tiene fecha de caducidad. Y no lo sabíamos hasta hace poco. ¿Qué significa? Que nosotros grabamos la dentina y eventualmente quien retiene realmente la adhesión en la dentina son las fibras de colágeno. Eventualmente estas se van a descomponer, degradar, se van a debilitar. ¿Cómo podemos evitar que la dentina no se degrade? Poniendo gluconato de clorhexidina, que va a evitar la producción de las metaloproteinasas que producen los túbulos dentinarios, el plasma de los túbulos dentinarios, el líquido de los túbulos dentinarios. De esa forma, ahora podemos tener resinas que nos puedan durar muchos más años. Originalmente se utilizó para desinfección. Ahora sabemos que tiene un valor agregado, que es precisamente la inhibición de la metaloproteinasa. Si vas a poner, yo soy enemigo del Dical, enemigo. Para empezar, tengo que confesar que nunca lo pude poner. Trataba de ponerlo y hasta en la punta de la nariz del paciente embarraba con Dical, y luego para quitarlo. ¿Qué es lo que hago? Utilizo este material que se llama Ultrablend, que es hidróxido de calcio, que contiene partículas de sílice, pero la ventaja que tengo es que yo meto esto, lo meto hasta el lugar en cuestión y solamente suelto tantito, me sirve como pincel y lo saco. ¿Cuándo lo pongo? Cuando yo sospecho que estoy cerca del nervio. Dejen decirles, si tú lo pones en toda la cavidad, no vas a tener sensibilidad posoperatoria, pero tampoco vas a tener adhesión. Entonces es un mal necesario. Le vas a poner una gotita solamente en la zona sospechosa de que esté cerca. Solamente eso, porque ahí no vas a tener adhesión. Y tú quieres tener adhesión, máxima adhesión. Vamos a hablar de casos, eso está bien interesante. Esta técnica se llama semidirecta. Quitamos una amalgama que tenía 20 años y por petición del paciente, es decir, el paciente no le gustaban sus amalgamas, quitamos la amalgama y esto es lo que nos encontramos. Quitan una amalgama bien puesta después de 30 años y esto se van a encontrar. Yo quisiera que una resina pudiera hacer esto. Entonces, tenemos la responsabilidad de hacerle algo bien al paciente. El problema de quitar una amalgama y poner una resina es que la amalgama fue diseñada con retención mecánica, sí o no. Hasta nos enseñaban a meter unas fresas de cono invertido que no sé si todavía las sigan usando o si existan. Entonces, si yo abro la cavidad para ser expulsiva, porque como es una incrustación, tiene que ser expulsiva, si abro la cavidad a lo mejor le voy a quitar demasiado tejido y esto no me pone contento. Voy a debilitar las paredes de alrededor y eso no me pone contento. Entonces, ¿qué es lo que hago? Grabo, pongo adhesivo y pongo flow. El flow lo pongo con el mismo criterio del factor de configuración. ¿Qué significa? Que no voy a llevar flow de un lado a otro. Lo voy a poner, voy a polimerizar solamente en las zonas de retención. A veces no es necesario poner el flow, puede ser de cualquier marca, porque le ponemos una lechadita de un material que se llama Rubber Cep, de Kerr. Es bien en brocha, es como un pinta uñas, lo metes, lo pones. ¿Qué solución es esta? Caucho, del mismo material que se hacen tus guantes. Entonces, lo pones ahí, seca con el aire
y sobre él, vamos a hablar que es un separador, ¿no? Separador. Sobre él empezamos a hacer una reconstrucción. Ya está, hay una cama del rubber cep, del caucho, empezamos a conformar una restauración. Ahí está terminada, muy fácil de quitar porque hay un plástico abajo como si fuera teflón. Quitamos, despegamos fácil, no tiene retención porque el caucho quitó las retenciones. Se quita el caucho, se arena con pistolita de arena, 800 pesos en AliExpress, 3,700 en el depósito dental. Se limpia. Ok. Todos han escuchado hablar de la capa inhibida de oxígeno. Ya les enseñaron, quien esté más allá de cuarto o quinto sabe lo que es la capa inhibida de oxígeno. Pero lo voy a recordar. Cuando tú colocas una resina, toda la resina secó, toda, excepto la capa superficial que está en contacto con el oxígeno. A esa capa tú le pones otra, por lo tanto ya no tiene oxígeno, porque ya no está en presencia del oxígeno, y a la hora que tú polimerizas, ahora sí seca, la que no había secado seca, junto con la nueva capa. Por eso cuando tú haces un montón de incrementos, tienes un solo espécimen, porque lo estás fundiendo uno con otro. Esa es la capa inhibida de oxígeno. El problema aquí es que la parte de adentro, la que estuvo en contacto con el caucho, al no estar en presencia con el oxígeno, ya secó. Por lo tanto, no se puede adherir a la resina. Una vez que seca, adiós. Hay que hacerle entonces una retención química y utilizamos el ácido fosfórico, lavamos profusamente, está mirando la parte interna de la incrustación, le ponemos ácido fosfórico, no para que grabe, para que remueva el ácido fluorhídrico. Otra forma de hacerlo también es meterlo a un ultrasonido, pero esto es mucho más barato y más rápido. Y luego poner el silano. ¿Qué es silano? Es alcohol con sílice. ¿Qué le pasa al alcohol? Se evapora y deja cristales de sílice incrustados. Normalmente es un matrimonio, siempre que vas a un depósito te los van a ofrecer juntos, porque es imposible usar uno si no tienes el otro. Es un equipo de trabajo. El ácido hidrofluorhídrico, que es con el mismo que grabas las carillas de disilicato de litio y con los mismos que grabas, algunos autores hablan de la zirconia también. La probamos. Perdón, ¿cuál es el principal problema de la resina? Dije, la contracción. Este espécimen ya se contrajo, no se va a contraer más. Mi preocupación ya no es este espécimen, mi preocupación es la contracción de la interfase cementaria. Entonces, no es lo mismo el 2% de 1 metro que el 2% de 1 centímetro. Por lo tanto, esto va a quedar. Ponemos resina cementante, presionamos, quitamos polimerizamos muy poquito para poder quitar los excedentes, pulimos. Si ven una línea más blanca aquí, la cementé con una resina más blanca para ver el sellado. Esto no es visible al paciente, y menos porque es una muelita de hasta atrás, pero yo pude saber cuál es mi preocupación de contracción. Este paciente lo tengo cautivo, más bien ella me tiene cautivo a mí porque es mi vieja. Entonces yo puedo ver y darle seguimiento a este paciente todos los días, si quiero. Tiene más o menos como unos 17, 18 años,
con esta resina. Y es una microhíbrida, No quiero pensar lo que le va a durar si hubiera sido de nanotecnología. Bueno, casos clínicos de factor de... Bueno, esta es una técnica indirecta. Fíjense qué fácil es súper fácil hacer esto. Haces una preparación expulsiva, francamente expulsiva, y le vas a tomar una impresión con alginato. No necesita ser exacta. Tomas la impresión con alginato y en vez de llenarla con yeso, no, la vas a llenar con un byte. Un byte es un polivinil siloxano para registro de mordida, que puede ser el Obyte, puede ser el Ginibyte, cualquier material de registro de mordida ese que se usa con cartucho y pistola. ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Vas a llenar el modelo y va a ser entonces ahora tu modelo. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que este modelo lo puedes reusar. Es decir, si no te quedó bien o te quedó una burbuja en la resina, la puedes volver a utilizar. Si tú lo llenas con yeso y en el yeso haces la incrustación y a la hora de quererlo recuperar despostillas el yeso, tendrás que tomar otra impresión y volverla a correr. ¿En cuánto tiempo secan los bytes? Tienen un promedio de secado más o menos como de 1 minuto, minuto y medio. ¿Qué significa esto? Tomas tu impresión con alginato, más o menos depende del clima y la ciudad donde vivas, entre 3 y 4 minutos. Sacas la impresión, la corres y en minuto y medio tienes un modelo de trabajo. A este modelo le ponemos resina y le vamos dando forma. Con el factor de configuración, no, porque esta la vamos a adherir después. Aquí el factor, en la técnica pasada y en esta, el factor de configuración ya no es relevante, ya no es importante, porque vas a cementarla. Hacemos la anatomía con toda la tranquilidad del mundo, con unas lupas, una buena música, no adentro del paciente, no con babas, ni lenguas, ni diques. Hacemos esto aquí, claro, le ponemos para cementar, le ponemos, aislamos, llevamos la incrustación a la boca y listo. Esta incrustación está diseñada para que dure entre 15 y 20 años o más, dependiendo de los hábitos alimenticios del paciente. Pulida, precontraída, se contrajo en el modelo. Otro caso, aquí es una técnica directa, la otra son técnicas indirectas. Miren, si quieren, los cánones dicen todas las incrustaciones de resina, todas las que pongan, tienen que ser indirectas. Todas. No existen las restauraciones directas. El que las pone es porque no tiene la alternativa de hacerla de forma indirecta. Todas las que hagan directas van a durar muchos años. Las que hagan, indirectas. Las que hagan directas no van a durar tanto. Pero si es necesario, ahora, alguien podrá decir, pero es más trabajo. Ok, pero es más dinero. Si una resina directa la cobras en 1,000 pesos, esta cuesta 2,000 o 2,500 pesos. Las indirectas, por toda la logística material, todo lo que tú utilizas. Entonces está justificado, porque ahí te va, 2,500 pesos por una resina puede resultar caro. Si a un paciente le ha durado 15 años, 20 años, mi pregunta es si fue caro. No, pagó cada centavo que merecía mi trabajo. Entonces,
Si tienen que hacerlas de forma directa, va. Pero esta es la técnica. Se pone un incremento pequeño con el factor de configuración. ¿Qué es el factor de configuración? Aquí pegadita, que no toca nada más. Polimerizo 10 segundos. Bueno, yo tengo una lámpara que polimeriza en 3 segundos, que es la Valo. Polimerizo, luego pongo otro incremento un poco más para acá, 10 segundos, o 3 segundos pues. Y luego pongo otro, y otro, bueno, perdón, primero el grabado. Y voy poniendo los incrementos, es un grabado selectivo, como ustedes pueden ver, porque estoy utilizando octava generación. Y luego pongo incrementos, y listo, terminamos. Eso es el factor de configuración. Entonces, yo apuesto a que esto me va a durar muchos años si lo he colocado con el factor de configuración. Si no, no. Pero estas cosas se cobran bien. Si tú sigues estos pasos, te puedes dar el lujo de cobrar bien. No lo que cobra el dentista promedio. Ya está pulido y todo, y yo puedo apostar a que esto me va a durar muchos años. Otro caso, este paciente llega con esta resina filtrada, que es a lo que me refiero, no tiene muchos años, ella dice que tiene un año con esa resina, tuvo un problema, si se fijan la resina está completa, lo que se ha roto es el diente. Aquí no es responsable nadie más que el mismo doctor que no hizo un buen diagnóstico. Tú no puedes dejar paredes débiles, porque esto va a pasar. El paciente llega a reclamar, a ver, mi resina está completa, lo que se rompió es tu diente, es su culpa. No, hiciste un mal diagnóstico y un mal plan de tratamiento. Bueno, quitamos la resina, dejamos una base, tomamos una impresión con el Bite, polivinil siloxano, hacemos un modelito, no necesitan usar mucho, suficiente como para que salga esa pieza y las dos del otro lado, porque el ajuste oclusal lo vamos a hacer en boca. Hacemos nuestro diseño, utilizamos stains para dar profundidad de campo, nos gusta hacerlo bien, lo disfrutamos, lo probamos y ya tenemos una incrustación de resina. Este es el stain que utilizamos. Los stains que yo recomiendo, que están al alcance de todos, son los de Kerr. Casi todas las empresas tienen stains, pero no todo el mundo los comercializa en México porque nosotros no sabemos usarlos. Pero este stain es lo que te da precisamente estos efectos de profundidad de campo. Si no, esto se vería muy plano. Ahora, estos efectos, el paciente le importa un pepino, pero a nosotros no. No estamos entregando algo bonito, algo que se vea bien. El paciente va a agarrar al espejo y va a decir, se ve bien. No sabe lo que es una anatomía o lo que sea. Hacemos entonces el grabado ácido, el adhesivo y la cementamos. Alguien se preguntará, doctores, ¿y por qué no hacerla de disilicato de litio? ¿Por qué no hacerla de IMAX? Yo una de IMAX la cobro 9,000 pesos. Y una de estas la cobro en 2,500 pesos. Y la otra, lo único que tengo que hacer es tomar impresión y mandar procesar. ¿Por qué no lo hago? Porque hoy en día todos los materiales que se están utilizando en odontología están encaminados al módulo de elasticidad. Ahora los edificios de más de 4 pisos están obligados a hacerlos sismo resistentes. Si los hacen de concreto muy macizos y hay un temblor bueno, van a sucumbir. Pero si los hacen sismo resistentes, quiere decir que le inteligen al factor de flexión, el edificio va a permanecer.
todos los materiales entonces están encaminados a encontrar el mismo comportamiento de deflexión que los materiales naturales, es decir, que tenga el mismo módulo de elasticidad un material que el diente, y eso no es fácil. El tema es que yo gano más con una de disilicato de litio, pero es muy probable que pronto tenga que dar una garantía. Si me preguntan, ¿y no las haces? Sí las hago, pero en situaciones muy específicas, están muy indicadas y la indicación es muy estrecha. Entonces yo prefiero dejarle algo al paciente que le dure muchos años. A mí eso de reciclar pacientes no es la cultura de mis maestros que a mí me transmitieron, y espero que no sea la de ustedes. Pues muchas gracias.